Muchas gracias, Carlos Miguel Pertov, de recibirnos, que eres nuestro director artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería. Nuevamente, pues esta entrevista que tenemos año con año, pues muchas gracias por recibirnos y darnos tu tiempo. Sabemos que estás súper ocupado, como siempre, con tantas cosas. Principalmente, pues la pregunta que es de rigor en estos tiempos de pandemia, que hemos sido muy creativos en todo el mundo. Ustedes tuvieron que adaptar la temporada de verano del 2021 en forma virtual por primera vez. Me gustaría que nos platiques esta experiencia única y el desarrollo de la planeación. Pues mira, primero gracias por la entrevista y por el interés en difundir las actividades de minería. Pues sí, como es de todos sabidos, normalmente nuestra temporada empezaría la semana próxima en la sala Nezahualcóyotl con un par de conciertos presenciales, y la realidad es que conforme iban pasando los primeros meses del año empezamos a ver que pues que no teníamos bases para poder programar una temporada real, sino una virtual. Es decir, que aunque podíamos suponer que se podía mejorar la situación que primaba, pues no teníamos manera de poder planear, ¿no? Y la realidad, pues más o menos nos da la razón, que todavía hay temor por organizar eventos muy grandes. Entonces, se nos fue ocurriendo hacer una temporada virtual como se está presentando. Y esa temporada virtual, pues eh, si bien no es lo que nos gustaría, o sea, que fuera presencial, sí nos da oportunidad o nos dio oportunidad de soñar con una programación muy variada, de conjuntos muy distintos y de conjuntos de tamaño y de estilos completamente diferentes. Si bien en un concierto normal nosotros hacemos obras para orquesta grande o pequeña, pero básicamente orquesta, pues aquí podíamos en el mismo programa hacer eh, una obra para 7 músicos y una obra para 47 músicos. Y eso, pues es una cosa que de repente te da una flexibilidad que antes quizá no teníamos. Y también nos dio la oportunidad de palpar musicalmente un concepto que no es tan centrado en la música como quizá lo son otras temporadas, que es una idea que pues me estuvo viniendo durante todos estos meses difíciles, que es la de homenajear a personas, ideas, conceptos, etcétera. Y esta idea es la que se volvió realidad con estos 7 conciertos, que son 7 homenajes. Quiero ser muy claro, hay algunos que son muy directos y hay incluso algunos que parecen ser muy directos, pero que son representantes de muchas otras personas o conceptos homenajeados. Y entonces, cuando analicemos cada uno de estos homenajes, te puedo decir un poco qué está detrás, porque está detrás mucho más de lo que es aparente a primera lectura. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Para ti, ¿cuál fue la mayor lección que tuviste como director de orquesta con la pandemia? La mayor lección es que lo que yo hago profesionalmente no es el centro de mi vida, aunque es una pasión y es para lo que vivo, pero que la familia es mucho más importante, la salud es mucho más importante, el entorno en el que vivimos es mucho más importante. Es decir, que si bien amo la música y la amaré siempre y me dedicaré a ella, que quizá la vida que yo llevaba era una vida que estaba demasiado centrada en mis actividades y no suficientemente en otras cosas que pasan, ¿no? O sea, el hecho de que mis hijos tuvieran 16, 14 y 10, y que ahora 17, 15 y 11, pues son épocas que no regresan. Sí. Entonces, que en vez de ver la pandemia como, uy, mi carrera o uy, los conciertos, en vez de eso, pues me dio una oportunidad increíble de conocer a mi familia de otra manera, también de valorar
la vida de una manera muchísimo más preciada, de no tomar nada por hecho, por sentado. Y finalmente, también en la música, eh, por lo que ya he estado haciendo conciertos, te lo puedo decir que lo estoy experimentando de manera muy clara, es de valorar todo lo que tiene que ver con la música muchísimo más. O sea, si una frase de Beethoven me gustaba, pues ahora me llega al alma, ¿no? O si una melodía que estaba en la flauta y el corno, pues ahora es como algo maravilloso, ¿no? Algo desconocidamente increíble. Entonces, todo esto yo creo que mucha gente lo ha vivido en sus propias vidas y sus propias profesiones, pero la música es algo muy preciado para mí y algo muy especial y quizá lo tomábamos por sentado cuando en realidad es una cosa que, pues, ¿qué te puedo decir? Que hay que valorar y darle su lugar para cuando podamos regresar, hacerlo muchísimo mejor. Totalmente de acuerdo. Ujú. La familia era la parte, el núcleo que, donde nacimos, donde crecimos, y qué bueno que lo hayas valorado, porque todo mundo nos acudió. Y en esa parte familiar tuvimos esa oportunidad de enriquecernos más con los nuestros, ¿no? Sí, Y algo estupendo que te quiero comentar, que qué grata sorpresa nos diste y tan emotivo, ¿no? Que hayas sido narrador y solista. ¿Cómo te sentiste al realizarlo, por favor? Dime, bueno, cuenta. pues tú que conoces lo que yo hago, sabes que no es algo usual, que Sí, podría ser narrador en algún programa, o sea, ya había narrado el Carnaval de los Animales, porque claro, lo permite la obra, porque puedes narrar entre movimientos, de hecho es en el único momento en que debes narrar en esa pieza, pero en Pedro y el Lobo pues, nunca me había atrevido a narrar, siempre habíamos tenido un narrador, pues a veces un narrador estrella como Mario Iván Martínez o gente que tiene su propia idea de la pieza, pero finalmente, pues yo también tengo mi propia idea y mi propia manera de pensar la narración y ahora que se pudo hacer esto en postproducción, es decir, que primero se graba la música y después la narración, pues es una oportunidad nueva de hacer algo que quizá no me había atrevido a hacer y quizás sabrá Dios si me volveré a atrever a hacer, pero pues es una oportunidad única. Lo de tocar de solista también es una oportunidad única porque pues, pues lo sé hacer, pero no lo había combinado con mi profesión de director y ahora sí se dio esta oportunidad y fue algo muy emotivo que le agradezco mucho a Shari y a la orquesta y al patronato de la orquesta que me permita hacer eso. Y es algo que siempre separo, o sea, como que la parte de violinista la veo como más una cuestión de amor a lo que hago, pero no de profesión. Y aquí lo pude combinar, no solo en México con minería, sino también hice lo mismo en Nueva Orleans y fue muy bonita la experiencia. ujú, Entonces, también eso yo creo que sí me voy a atrever a hacerlo más. claro, ¿Por qué? Pues porque lo disfruté muchísimo y porque además creo que me unió mucho a los músicos. porque es algo, de verdad es único, ¿no? Como que hay una comunicación como muy estrecha con la orquesta, muy diferente que estás en el podio, pero la comunicación con los músicos en ese momento, en el entorno, porque déjame preguntarte, porque lógico, no hemos visto los conciertos. ¿Tú estabas dirigiendo y eras el solista? No, cuando fuimos solistas, Shari y yo, no había director, porque esa pieza se puede hacer de esa manera. Hay obras, específicamente obras de Bach, que no están pensadas para ser dirigidas, sino tocadas en un entorno de música de cámara. Y aunque sí dirigí la suite número 2 de Bach y sí dirigí el concierto 3 de Brandenburgo, que podrían haber sido no dirigidos, eh, si hubiéramos tenido más ensayo, quizá hubiera podido ensayarlos y no dirigirlos, pero no fue así. El doble de Bach sí fue así, porque es una obra que conocemos todos muy bien y que se puede trabajar
fácilmente sin director. Ahora, el Pedro de Lobo, de Prokofiev, como fue la postproducción, entonces que fuiste el Sí, narrador. en ese caso, pues primero se grabó la música. Ujú. Es una de las 3 o 4 obras de la temporada que se grabaron en el Auditorio Nacional. Y se grabó primero la música y después ya en otro sitio, con la ayuda de técnicos que te están diciendo aquí más fuerte, aquí menos fuerte, y que te están también, ¿qué te puedo decir? Guiando con algunas cosas técnicas y con algunas cosas de entonación y tal. Ya se hizo con el privilegio de tener más de una toma por cada cosa que quieres decir. Eso es un privilegio único. Esas son las que yo llamo las oportunidades, ¿no? Que en otra ocasión no hay. Si alguna otra vez narro en vivo, pues nada más tienes una oportunidad y para entonces estoy seguro que ya estaré listo a hacerlo muy bien, porque la verdad es que aquí sí eh, le dimos muchas vueltas. Creo que la narración tomó como fácilmente 6 horas y pues una narración, pues si le sumas, no sé, debe ser 20 minutos de palabras. Sí. Pero yo creo que cualquiera que ha hecho esto, con la excepción de los actores o los locutores que son profesionales de esto, pues sabe lo difícil que es de repente estar oyendo tu voz y que no te guste o que la manera como lo habías pensado no suena así. Sí, es Ah, un poco tortura oír uno mismo su voz y sobre sí. todo cuando estás haciendo personajes que crees que suenan bien, como el del pato o como el del gato o algo así. Al escucharte y al tener digamos, una persona ahí al lado, Ujú. empiezas a ver que, pues, ¿qué te digo? Que ese es un arte y que un arte que pues no domino, pero que sí hago con un enorme cariño y con pues las ganas enormes. Y muy emotivo, ¿no? La verdad, muy emotivo, porque Sí, claro, no fue escrito para los niños, ¿no? Sino para los adultos y ese carácter que ya se fue dando a lo largo de los años, le diste esa personalidad que tú nos estás explicando ahorita. Es extraordinario. Mm. eso que dices es totalmente real, es decir, ni Saint-Saëns ni Prokofiev, fue que más Prokofiev que Saint-Saëns, pero no escribieron esa pieza pensando nada más en niños. Con Ujú. el tiempo, esas dos obras están relacionadas a los niños, pero estamos aprovechando el hecho de que, bueno, pues suponiendo que la gente lo puede ver en familia, que la gente puede compartirlo y además sabiendo yo que cada vez que se hacen esas piezas tienen reacciones muy buenas de los adultos también, porque a todo el mundo le gusta aprender y a todo el mundo le gusta esta música. Entonces, creo que es la primera vez que estas obras forman parte de una temporada formal nuestra, ¿sí? Es decir, que está dentro de la temporada en vez de estar dentro de conciertos familiares, infantiles o didácticos. Y eso es significativo porque eso es también uno de los homenajes. Uno de los homenajes es el homenaje a la familia, que es como empezamos esta entrevista, o sea, que la familia es el núcleo más importante y el que nos hace valorar nuestra vida y el que nos hace valorar eh, pues incluso los momentos de confinamiento, los momentos difíciles, ¿no? Eso, por eso es que en ese programa, en donde también junto con Pedro y el Lobro y el Carnaval eh, está la fantasía para saxofón de Villalobos y Adiós Nonino de Piazzolla con Rodrigo Garibay, que es nuestro clarinetista, saxofonista, que es un virtuoso increíble. Ese programa está pensado como un homenaje a la familia. Extraordinario. Mm. Tengo dos preguntas, pero yo creo que la voy Dime. a juntar en una. Uno de los retos más importantes de la temporada, siento yo, que fue el Requiem de Mozart, por lo emotivo. Mm. Eh, Platícanos un poquito, ¿cómo Bueno, fue? pues sí, ya me imagino que la gente que lo ha pasado mal
Sí, que es un enorme porcentaje de la gente, se ha dado cuenta que uno es mucho más sensible a veces a cosas eh, de lo que podría ser antes, ¿no? Se puede ver quizá con reacciones que puede tener uno a las películas o a algo que lee uno, lo que sea. Pues imagínate eso, si además lo pones en una situación en vivo con un coro eh, de con los ojos 16 cerrados. personas cantando con cubrebocas y una obra tan increíblemente bella y emotiva como el Requiem de Mozart. Entonces, la verdad, a todo el mundo nos ganó la emoción y fue, digamos que difícil, pero, pero también único. ¿Por qué difícil? Porque en momentos una pieza como la Lacrimosa, pues que es uno de los movimientos del Requiem y quizá el más conocido y puede que el más emotivo, pues eso, si normalmente llega, pues ahora llega mucho más profundo y cuando estás viendo que personas del coro tienen las lágrimas, o personas de la orquesta tienen que parar de tocar porque los embarga la emoción, pues sí, sí, bien difícil seguir, ¿no? O sea, seguir al siguiente movimiento. Pero pues es lo que tiene la música, o sea, la música no tiene, pues no tiene una frontera entre lo que tú estás oyendo y lo que sientes, es inmediato. Y ahí es donde todos vimos el poder de la música de Mozart y el poder de una obra como el Requiem de Mozart. Completamente de acuerdo. Aquí lo que yo te quiero comentar, que sabiendo algo tan importante de tu trayectoria, que me permites felicitarte, Mm. tu reciente nombramiento como asesor artístico en la Sinfónica de Carolina del Norte durante la temporada ahora 21-22. Muchísimas felicidades, de verdad. No, gracias. Bueno, pues es una oportunidad de trabajar de alguna manera especial con una orquesta muy buena, una orquesta que conozco bien, ¿no? También. Eh, y bueno, pues, ya veremos qué sale de eso para el futuro, pero es una responsabilidad. No son tantas semanas, entonces puedo también concentrarme en mis otras cosas, pero ellos me han invitado casi cada 2 años y el hecho de que me hayan escogido como asesor artístico, que quiere decir que también los ayudas con las audiciones, diriges conciertos, muchas cosas, pues también como que es un homenaje a que piensan que tú los puedes ayudar, entonces, pues no molesta, sobre todo en un año tan difícil como este. Así es. Y el nuevo nombramiento, ¿no? De nuestro nuevo presidente de la Academia de Música, del ingeniero Luis Antonio Asensio, que pues, es un reto impresionante porque en pandemia eh, tener, estar a cargo y el apoyo extraordinario de esta gran temporada es extraordinario, ¿no? Muy fuerte, Sí, muy bueno. o sea, Luis Antonio es quizá uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido la academia. Yo no hablo de edad y eso, pero ¿en qué me refiero más joven? No es que necesariamente de la edad, sino su manera de pensar es una manera de pensar que está ligada con la realidad que tenemos. Es decir, que tenemos que buscar fondos, tenemos que un poco también modernizar nuestro lenguaje. El simple hecho de haber aceptado y abrazado la temporada virtual, pues te indica que es alguien que cree en esto, porque lo más fácil es no invertir nada y por ende no hacer nada, puesto que no estás obligado a hacer nada nunca, pero ahora ni siquiera moralmente, porque no tenemos sala, no tenemos público, pero creo que el hecho de que Luis haya aceptado y apoyado esta temporada es algo digno de agradecerse y de subrayarse y ojalá esto es algo que nuestro público valore y abrace, porque sí es parte este medio, todo lo que es el streaming y todo lo que son
eh, se llaman nuevas tecnologías, pero en realidad son las tecnologías de hoy, ¿no? O sea, el hecho de que sea nuevo no es que fuera nuevo, Zoom ya existía, lo que pasa es que no se usaba Exacto. y quizá gastábamos mucho dinero en viajes y en taxis y en Ubers y en gasolina para llegar de un sitio a otro cuando nos hemos dado cuenta que podemos a veces comunicar a través de una pantalla de manera muy eficiente. Entonces, eso es abrazar una tecnología existente y creo que en minería lo hemos hecho bien. Además, como es una organización pequeña y flexible, ha sabido navegar estas aguas bien, eh, pero debo decir que hay algo que es irreemplazable, que son los conciertos presenciales, pues que es el público, que es estar viendo el público a los músicos al público. O sea, lo que quizá no se imagina el público, me imagino que se imagina, pero no al nivel eh, real de intensidad, es cuánto necesitamos al público, cuánto agradecemos al público. ¿Sí? O sea, yo en los conciertos que he tenido, ya sea en España o en Alemania o en Estados Unidos, que son los 3 sitios donde he estado, Ujú. eh, ha tenido público presencial, pues mi obsesión no es cómo agradezco, sino cómo le expreso al público mi agradecimiento y mi aplauso por haber aceptado venir, por estar ahí, etcétera, etcétera. Eso, eh, lo mismo te diría yo en minería, extrañamos al público. En esta temporada hubo muchos momentos en las 3 semanas que nos tomó grabarlo, en donde yo les pedí a los músicos, es que imagínense caras detrás de las cámaras, Sí. imagínense eh, pues a ese público que adoramos y que conocemos, imagínense atrás, imagínense también el poder de esta música para impactar a gente que puede estar sola, que puede estar necesitada, que puede haber tristemente perdido familiares, perdido amigos. Y eso es, es muy, muy potente la imaginación del músico para relacionar, como yo decía, la música con la imaginación de lo que puede provocar esa música y lo que debe. Y al tener la oportunidad de grabar una sinfonía de Beethoven y de hacerlo 3 o 4 veces, pues como que dices, bueno, eh, tengo la oportunidad de hacer 1, 2, 3 tomas, bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues que voy a hacerlo increíblemente bien. Y yo creo que salió increíblemente bien. Ya lo creo que sí. Y ese fue uno de los mayores retos de la orquesta, ¿no? De estar grabando, no teniendo el público, tú siempre motivándolos de que se imaginaran como nos estás explicando. Fue así, ¿no? ¿Cómo lo tomaban ellos? ¿Cómo fue al principio? Mira, por más que me diera yo la, la ilusión de que yo los estaba motivando, yo creo que estaban ultra motivados por De- simple hecho de tocar juntos. O sea, sí, no hay duda que el hecho de que tú le eches ganas y que todo lo que puede hacer un director, no le quito, no me quito mérito, pero la motivación que tenían los músicos desde la primera nota, pues sí, muy impresionante, pero también hay que entender, pues que estamos acostumbrados a hacer música juntos y que aunque nos podamos quejar de que un día estamos cansados o que si este ensayo es demasiado largo, demasiado corto, lo que tú quieras, Claro. pues nos necesitamos, ¿no? Y necesitamos eso que es que la música, el otro día lo comentaba en un Zoom en un Zoom público con Yo-Yo Ma, Ujú. en donde nos hemos dado cuenta de cómo la música estrecha lazos, eh, lazos entre las personas que están tocando y con un público que vemos y que no vemos. Entonces, esos lazos que durante meses no habían sido estrechados, pues de repente están ahí contigo y durante 12 horas en un día y durante 3 semanas. Y eso es impactante porque ¿qué causa? Pues es una
como explosión de sentimientos y de ganas y eso. Y pues eso hay que aprovecharlo. ¿Por qué digo aprovecharlo? Porque el hacer música con los sentimientos a flor de piel y con tantas ganas es impresionante los resultados y es impresionante todo el sentimiento que hay, todas las emociones. Ojalá dure eso mucho, ¿no? Pero no en el sentido de que ojalá dure mucho la pandemia, ¿no? En el sentido de que ojalá esta ultravaloración de lo que hacemos siga para siempre, porque es lo que debe ser siempre. O sea, somos unos privilegiados los que podemos hacer música, teatro, danza, cine, literatura, lo que tú quieras, los que podemos expresarnos y que utilizamos como medios de expresarnos el genio de otras personas, o sea, el genio de Beethoven o el genio de Carlos Chávez para expresar nuestros sentimientos. Eso es algo que es muy difícil para una persona que tiene un trabajo repetitivo de todos los días, al cual valoro yo muchísimo, pero que es más difícil expresar su individualidad y además expresar su emoción. La música te lo da todos los días. De repente, cuando no puedes hacerlo, que es lo que me preguntabas, ¿qué es lo más difícil? Pues de repente lo más difícil es no poder hacerlo. Querer hacerlo y no poder hacerlo. O poder hacerlo en la intimidad de tu casa, quizá contigo y con tu familia y con algún que otro amigo, pero pues inicialmente ni siquiera, porque todo el mundo tenía temor de todo el mundo. Y en esta temporada quedó muy claro que todos los músicos queremos ser músicos y que adoramos lo que hacemos. Y eso es lo que puede ver el público en esta temporada, esas ganas, más allá de una programación variada, interesante, todo lo que tú quieras, porque esa programación la podemos repetir dentro de 10 años. Lo que no creo que podamos repetir dentro de 10 años son los sentimientos que hubo en esta grabación. Es más, no los podríamos repetir ni dentro de 2 meses, porque dentro de 2 meses la situación será quizá diferente, quizá los músicos ya tendrán el privilegio de haber hecho otras cosas, de haber ya tocado en bodas o en fiestas o lo que tú quieras, entonces quizás se valore un poquito menos el privilegio que es regresar a tocar juntos. Por eso creo yo que esta temporada es un documento histórico, porque es un documento que plasma un sentimiento nuevo para todos los que estamos ahí y pues que no va a regresar, no va a regresar igual y hecho en un momento histórico. Ese es un momento en donde la situación no te permitía hacer conciertos presenciales, pero sí te iba permitiendo juntarte con enorme cuidado y con enormes protocolos y pues así es como lo hicimos. Y yo no me atrevo a ver lo que grabé, nunca me atrevo. Yo creo que es normal eso, pero sí me atrevo a decir que esto siempre lo voy a conservar en la memoria, Yo en lo, esta memoria. yo creo que lo vas a guardar en tu corazón en una parte muy especial, una Sí, fibra muy sensible, como tú dices, esto histórico y sí, que jamás se va a volver a repetir, que así lo deseamos todos, en esa sí, fibra tan especial que lo vas a guardar, ¿no? Y sí. yo te aplaudo todo la organización, todo lo que significa para nosotros minería, todos los músicos, todos los que están atrás de los músicos, de los que ponen los atriles, en fin, Sí. todas personas que no se nombran en muchas ocasiones y que están ahí y que forman parte de todo este conjunto para hacer esta temporada de verano 2021. Sobre ese tema que tú dices, una de las cosas que a mí más me conmovió es que, eh, tú sabes, tú qué bien que mencionas a estas personas, porque son muy importantes, tan importantes como puede ser cualquier otra persona en el escenario. Pero normalmente estas personas, que son gente que conocemos de toda nuestra vida profesional, y que consideramos parte de la familia, pero normalmente empieza el ensayo y estas personas pues les toca descansar porque llevan colocando a la orquesta
a veces 2 horas y a veces después de haber hecho una mudanza y lo que tú quieras. Y estas personas estaban ahí de pie escuchando la música y muchas veces con llanto. Y no me lo dijeron a mí, pero se lo dijeron a otra persona que me lo comunicó, que ya también necesitaban esto. Para mí esto fue, si quieres, muy motivante porque me doy cuenta que esta industria de la música clásica o de las orquestas, que no es una industria ni es un negocio, ni lo será, lamentablemente, o por fortuna, pero que eso congrega a muchísima gente, algunas de las cuales está ahí por casualidad de la vida, pero mucha gente que tiene como objetivo el producto final de tocar la música, de un concierto. Y que cuando eso falta, también les falta algo en su vida. Aunque esas personas no sepan ni lo que es una nota, ¿no? Ni importa. Pero esas son personas que han vivido a veces décadas, 40, 50 años alrededor de una orquesta, 40, 50 años oyendo piezas que también da una experiencia y que también da una sabiduría. Es muy diferente que tú tengas en una organización técnicos que te saben colocar una orquesta, pero que no están flexibles a pequeñas cosas que tú pides que a veces hacen mucha diferencia. Y nuestros técnicos en México es impresionante, por lo menos con los que yo trabajo, cómo están ahí listos para cambiarte las sillas, para hacer la colocación que tú quieres. Exacto. Dicho eso, en esta temporada la colocación fue muy rara y muy diferente porque casi está colocado la orquesta en un semicírculo alrededor del director. ¿Y por qué es esto? Porque esto nos permite comunicar de una manera más directa. O sea, la flauta está pegada a los violines primero. O sea, los primeros violines los pusimos adentro y los segundos afuera. Todo en semicírculo y el director en medio. Si hubiera público, esto sería más difícil porque el público estaría como que fuera de la jugada. O sea, parecería que no estamos tocando para el público, pero aquí estábamos tocando para cámaras. Y también al tener que tener una separación X por los protocolos que tenemos de sanidad, lo que queríamos asegurar era que no hubiera esa falta de conexión entre las maderas y las cuerdas, etc. Y logramos una colocación increíble. Y esa no hubiera podido ser lograda sin tener la flexibilidad de tanta gente. Si además le agrego que, por ejemplo, a nuestro bibliotecario Armando Castillo le pedimos el arreglo de una pieza de Joaquín Gutiérrez Heras que le escribió a mi papá y a Edison Quintana al piano, y él hizo un arreglo para orquesta de cuerdas y cello. Y así síguele contando. O sea, todo el mundo tuvo más que hacer y menos oportunidades de disfrutarlo con el público, ¿no? Eso muy, muy loable, porque sí estábamos imaginándonos al público. Y yo no he dejado de pensar, pues que ahí están esos 7 programas listos para cuando podamos tener contacto directo con el público, que ojalá sea muy pronto. Y francamente yo creo que ya se puede empezar a experimentar poco a poco con ese contacto con el público. No tengo duda que va a ser memorable para todos. Completamente de acuerdo y vas a ver que el 2022 vamos a volver a compartir esa belleza de vida juntos, la verdad. Y estoy convencida. Y ahora pues nos resta nada más de que están los boletos a su disposición en las páginas de minería.org.mx y que es para que los puedan adquirir y que disfruten estos conciertos maravillosos que nos has explicado y que sientan todo lo que tú amablemente nos has explayado en esta entrevista. Fíjate que además de esto que dices, sí es importante para que tengan esta como, eh, como información directamente de mí, es de dónde vino la idea de estos homenajes. Cada homenaje
es un homenaje ya sea a lo que es evidente como a lo que es no evidente. Entonces, doy un ejemplo. Hay un homenaje que es muy evidente y muy merecido, que es el de mi padre, Carlos Prieto, el chelista. Y yo lo acepté con enorme gusto porque creo que se lo merece y más. Pero no solo es un homenaje a él, es un homenaje también pensando en esa, en nuestros familiares mayores de edad que han vivido y vivieron momentos mucho más difíciles que los que no tenemos su edad. Y por eso yo acepté gustoso este homenaje a él, porque yo sé pues lo difícil que ha sido, ¿no? Lo difícil que ha sido para él y para toda su generación. Pero igual el homenaje que hay a Carlos Chávez y a Copland o a la correlación entre Estados Unidos y México también es un homenaje no solo a esos dos compositores, sino a todo lo que significa trabajar en equipo y trabajar, potenciar lo que es la unión entre dos naciones. Igual el homenaje bueno, el homenaje a las víctimas de la pandemia es evidente y es claro y es sentido. El homenaje a los héroes de la pandemia, pues son todas esas personas que a veces están en primera fila y a veces no, que se han dedicado a los demás. El de la familia ya dijimos. Después hay un homenaje a Francia, que es también evidente, un homenaje a Bach, y ese sí te voy a decir que tiene una historia atrás. Durante todo este tiempo, yo he pensado lo esencial que es para la vida de todos la genialidad de algunas personas. No hay duda que en este mundo, pues como que los talentos no están muchas veces muy equitativamente distribuidos. Lo bueno de eso es que de repente hay genios. Y hay genios que nos pueden traer la música de Bach, y por eso está el homenaje a Bach como una de las figuras absolutamente centrales de lo que hacemos, pero a través de Bach homenajeamos a esa genialidad humana que nos trae científicos que nos permitan tener vacunas, para dar un ejemplo, o que nos permitan tener medicinas, o que nos permitan tener todo lo que tenemos, que se debe a la inteligencia de seres humanos, y también pensando que esa inteligencia es la que nos hace poder ver el futuro con optimismo. Y así sucesivamente, ya no me acuerdo cuál otro homenaje olvidé, creo que ya ninguno, pero cada uno va más allá de lo que dice el papel. Y yo te lo había comentado, que yo me sentía muy orgullosa como mexicana que hubieras permitido a tu padre hacerle, para mí es un homenaje nacional, Sí, la verdad, y bueno, muchas pues, gracias porque lo vamos a disfrutar mucho y que dejaste en este momento que se le diera ese lugar en el espacio de minería y pues lo honro mucho a tu padre y a través de ti y va a ser maravilloso ese cuarto concierto de tu papá. Extraordinario, porque se pues lo merece tantos años y que ha hecho una, bueno, ¿qué se puede decir? No hay palabra alguna de describir esa grandeza de él. bueno, te lo agradezco mucho y se lo voy a comunicar. Por favor. Muchas gracias, de verdad. Pues, No, desearte todo el mayor de los éxitos. Habías comentado algo de algunas anécdotas, no sé si tengas alguna anécdota uy, por ahí. pues no, anécdotas hay miles. Alrededor de estas grabaciones Ujú, hubo, bueno, mira, te comento, porque una de las cosas que quizá no debo de olvidar es que en esta temporada hay la presencia de más solistas de la orquesta de lo que ha habido en la historia de la orquesta. Normalmente tenemos en una temporada, podemos tener uno o dos solistas de la orquesta. Aquí tenemos como 8 o 9. Y una de las solistas fue Janet Paulus, la arpista. Y nos tocó grabar las dos obras para arpa y orquesta, que es la danza sagrada y profana de Debussy, que es de arpa y cuerdas, y Introducción y Allegro de Ravel, que es arpa, cuarteto de cuerdas, flauta y clarinete. Ambas son piezas que, como de Ravel y Debussy, que están en ese homenaje a Francia, ujú, son obras que son muy
delicadas y que dependen mucho del silencio alrededor, ¿no? Entonces, nosotros grabamos en este auditorio que se llama Blackberry y de repente, a la hora que empieza la grabación del arpa, empieza a caer uno de los aguaceros como estamos acostumbrados en la Ciudad de México, que además cuando no es una sala de conciertos, no está, es como si estuviera lloviendo adentro, o sea, empezó a caer agua adentro y empezó a sonar aquello que, bueno, y pues nos dijimos, ¿qué hacemos? ¿No? Ya eran como las 10 de la noche o las 9 de la noche y Bogdan, que fue el ingeniero de sonido, Bogdan Savistovsky, se le ocurrió clavar un cuchillo en el piso, decir, en vez de que demos esto como situación perdida, déjame clavar mi navaja en el piso y pues tómense un café en medio. Y si en 15 minutos termina de llover, es que el cuchillo funcionó y si no funcionó, no, pues no funcionó. Pues resulta que a los 15 minutos así pasó, dejó de llover y pudimos terminar de grabar. Otra anécdota que es bonita es que conforme iba avanzando la semana de grabaciones, que eran 10, 12 horas de grabación al día, íbamos viendo que teníamos avance con el tiempo y abrimos la posibilidad a que algunos músicos que no estaban programados aceptaran ser solistas fuera del programa, es decir, agregado. Y así logramos grabar un concierto de fagot con Viria Quesada, un concierto de corno con Gerardo Díaz y un concierto de flauta con María Bacorina. Esas 3 piezas no estaban en el programa y esas 3 piezas fueron preparadas de un día para el otro y grabadas con enorme calidad y con enorme emoción. Eso el público pues lo ve en el papel, pero no sabe la historia que atrás en realidad está eso, pues de aceptar, de que los músicos como grupo, en vez de decir, no, bueno, pues vamos a terminar temprano, no, pues en vez vamos a usar todas las horas que tenemos y maximizar esta oportunidad. Y por eso quedaron programas todavía más variados y un número de solistas de la orquesta orgullosamente grande. Eso quiere decir que estos músicos que el público ve en el escenario tienen tal calidad que no solo pueden tocar en un grupo, en una orquesta, sino presentarse como solistas. Y esto me hizo a mí valorar todavía más lo que es este grupo de músicos y esta organización. Hay otra cosa, cuando haces este repertorio pequeño, dependes mucho de la preparación individual y del virtuosismo de los músicos. Dependes más en una obra como Introducción y Allegro de Ravel o como un concierto de Brandeburgo de Bach, de lo que puedes depender en una sinfonía de Shostakovich. Siempre dependes, pero no a tal nivel. Y toma tras toma, día tras día, el nivel de preparación y de convicción y de dedicación de cada uno de estos músicos es impresionante. Más allá de cómo haya salido, yo sí te puedo decir que después de un año de pandemia, poder grabar este repertorio como lo hicimos es verdaderamente milagroso. No, y extraordinario y que se hayan involucrado con esa emoción, con esa calidad de que tienen ese, tú lo dijiste, virtuosismo extraordinario, que Sí. a veces como vas llevando tu temporada, Sí. no los involucras por tu Sí. programación, ¿no? Pero Sí. esto te permitió acercarlos más, ¿no? Es extraordinario. Sí. De verdad, Sí. de verdad, Por eso ojalá el público lo pueda Exacto. disfrutar y valorar lo que es. Yo entiendo que en el Internet hay infinidad de opciones de ver cosas, pero esta es su orquesta y este es apoyar una institución que, por cierto, no tiene un apoyo oficial, ¿no? No dependemos del gobierno, sino dependemos de un grupo de socios de la orquesta y de un
público, que es el público que nos puede ver y que en este momento la manera de apoyar es comprar boletos para esta temporada. Así es, así es. Muchas felicidades, Carlos Miguel Prieto. De verdad, me siento muy honrada de esta entrevista y pues mucho éxito Bueno, para nuestro público que va a estar muy al pendiente de los conciertos que empiezan 3 y 4 de julio y los demás fines de sí. semana consecutivos hasta agosto. Ajá. Muchísimas Bueno, gracias. te De verdad. agradezco mucho y como ya te he dicho en el pasado, siempre me da mucho gusto verte en las conferencias y en las entrevistas. Y bueno, pues ahora nos hemos visto con esta pantalla, pero ojalá pronto sea en persona. ¿Eh? Así será muy Bueno, pronto. Te lo aprecio mucho. gracias.